veíamos que era muy importante la cuestión de, bueno, como dice aquí, ¿verdad? En la construcción de casas es de gran importancia asegurar completa ventilación y mucho sol, que también nosotros lo vamos a ver aquí. Haya circulación de aire y mucha luz en cada pieza de la casa. Los dormitorios deben estar dispuestos de tal modo que el aire circule por ellos día y noche. Y esto es lo que queremos lograr también nosotros en el diseño de nuestra casa, que todos los dormitorios o todos los espacios en general, pues puedan tener eh, la cuestión de que el aire pueda circular por ellos día y noche. Y esto más que nada también es muy importante en la cuestión de los climas calientes, ¿verdad? Ahí sí es muy importante que el aire pueda circular libremente, aunque sin perjudicarnos, ¿no? Sobre todo en la salud, pueda estar de noche circulando. Ningún cuarto es adecuado para servir como dormitorio a menos que pueda abrirse de par en par cada día para dar acceso al aire y a la luz del sol. Esto también es muy importante y también lo vamos a ver más a detalle, poder nosotros dar acceso, ¿verdad? A que el aire y el sol puedan entrar libremente. Y esto veíamos que tiene que ver mucho con nuestra salud, ¿verdad? Porque el sol, eh, al entrar a las habitaciones que hay en nuestra casa, pues mata, ¿verdad? Esas bacterias, inclusive algunos virus, ¿no? Que pueden andar por ahí en el aire o en el piso, etcétera, ¿verdad? El mobiliario también de la casa y el sol, pues los elimina, ¿no? Prácticamente. Vemos también que en algunos, dice, muchos países los dormitorios necesitan calefacción, de modo que pues puedan quedar calientes y secos en tiempo frío y húmedo, ¿verdad? Eso también es muy, muy importante. Y todo esto lo vamos viendo más a detalle para ir logrando nosotros poder en nuestra casa cumplir con todo esto que nos recomienda también nuestra hermana Elena G. de White en el libro del Hogar Cristiano y que es parte, bueno, de lo que nosotros en la carrera de arquitectura vemos, ¿no? Todos estos detallitos para hacer un buen diseño de una casa que pueda cumplir con todas estas características. Bien, entonces vemos que el sol y el viento alrededor de la casa. ¿Cómo vamos a lograr esto? Y tampoco para tener pues una alta temperatura en casa, ¿verdad? Podemos, vamos a enumerar varios puntos, entre ellos el primero, ¿verdad? Que evitar que los rayos alcancen la pared. ¿Cómo es esto, verdad? Entonces, mire, por ejemplo, aquí con nosotros con un techo grande, esto más que nada es sobre todo en las zonas cálidas, ¿verdad? Muchas veces en los lugares o climas más fríos o más extremosos, también lo podemos usar, aunque los climas fríos, como les menciono muchas veces, lo que queremos es que entre más luz, ¿verdad? Que tenga más contacto la luz con nuestras paredes, por ejemplo, para que puedan calentar nuestra casa y así poderla mantener en una temperatura adecuada. Con techo grande, en este dibujo que les muestro aquí, un dibujo muy sencillo, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí vemos que la parte de los techos, lo que serían las cubiertas, inclinada en este caso, pues sobresale, ¿no? Sobresale de lo que son los muros. ¿Esto para qué? Para darle un poquito de sombra, como les menciono, sobre todo en lugares muy calientes, muy cálidos, y donde el sol, como dicen, llega con ganas, ¿no? Entonces, lo que queremos muchas veces, después de salir o llegar más bien del campo, ¿verdad? Del exterior, pues queremos que nuestra casa esté fresca, confortable. Entonces, abriendo un poquito lo que son los techos, ¿verdad? No dejarlos totalmente al ras de nuestros muros, podemos lograr que esta parte, ¿no? Muy importante, darles un poquito de sombra
a ciertas horas del día, claro, ¿verdad? Por eso también vamos a ver, esto es muy importante lo que es la orientación, eh, para que los lugares que necesiten sol en ciertas épocas, en ciertos horarios, puedan hacerlo. Otro, por ejemplo, también con aleros, en esta parte de aquí, igual si nuestro diseño de nuestra casa, vamos a poner un techo, una techumbre horizontal, pues también, ¿no? Que puedan eh, sobresalir un poquito más de lo que son las paredes de nuestra casa. En este otro ejemplo, bueno, con árboles, ¿verdad? Si es que no tenemos, si ya tenemos ya nuestra casa y no tenemos este tipo de techumbres un poquito que sobresalen de nuestras paredes, bueno, podemos poner algún tipo de vegetación. Esto vamos a ver eh, qué tipo de vegetación y, y también a qué distancia de la casa puede estar. Con plantas, bueno, también, ¿verdad? Con algunas plantas que podamos poner nosotros, eh, no árboles, en algunas plantas también cerca de nuestra casa. Y como mencionaba, en algunos lugares inclusive se pudieran tener lo que se le llaman azoteas verdes, ¿verdad? O techos verdes. Que esto también ayuda mucho en lugares muy extremosos o muy calientes. Por ejemplo, como veíamos en el clima trópico seco, ahí pues es bastante calor, ¿verdad? Que hay durante el día y hay poca vegetación realmente alrededor. Entonces, poniendo un tipo de techo verde o de azotea verde, podemos lograr que sea un poquito más fresca nuestra casa. Y esto tiene que ver mucho también con la orientación, ¿verdad? De nuestra casa, las paredes grandes, lógico, reciben más sol. Y algo también muy sencillo que podemos, con lo que podemos lograr que no se calienten tanto, por ejemplo, nuestras paredes o nuestras losas, ¿verdad? De nuestro techo, nuestra cubierta. ¿Cómo es? Bueno, es simplemente eh, pintándola de color blanco, ¿verdad? Si nosotros pintamos la mayoría de nuestras paredes blancas y inclusive, ¿verdad? Nuestra losa en la parte superior, en la parte de la azotea, si la pintamos también de color blanco, hay unos impermeabilizantes ahora últimamente que son color blanco, o otros color como plata, en algunos países se usa también ese, podemos lograr que estos rayos, ¿verdad? La radiación solar rebote, ¿verdad? Porque ustedes saben que el color blanco repele, ¿verdad? Rechaza lo que son los rayos ultravioleta o la radiación solar, no deja que penetre, ¿verdad? Muy poco lo deja, es muy poco el porcentaje que deja penetrar, pero la mayoría la rechaza, ¿verdad? Entonces, por decirlo así, rebota, ¿verdad? Las partículas rebotan en el color blanco y ya no dejan que entren o que las absorban el material, ¿verdad? Que tenemos construido en nuestra casa, en las paredes y en la azotea. Entonces, como les pongo aquí, dice que se calienta de fuera hacia adentro. Después de algún tiempo, el calor empieza a penetrar en el espacio interior de la casa y la temperatura adentro sube, ¿verdad? Entonces, por eso de esta manera, por ejemplo, si ustedes ponen un color más oscuro, sus paredes, prácticamente este color va a absorber, ¿verdad? En este color no rebotan este tipo de partículas, lo que son la radiación solar, entonces no rebotan, ¿verdad? Las absorbe y más rápidamente se puede calentar nuestra casa. A lo mejor en el caso de los lugares más, donde hace más frío, la mayor parte del año, nos conviene, ¿verdad? Los colores un poquito más oscuros para nuestras casas, en las paredes y en la azotea. Caso contrario, en lugares calientes, ¿verdad? En lugares cálidos, ahí va a ser al contrario. Vamos a tener que pintar de colores claros o blanco para evitar que nuestra casa se caliente demasiado, ¿verdad? Más de lo que nosotros queremos. Y para no tener una alta temperatura en casa, también vamos a ir viendo otros factores. Por ejemplo, como número 2, podemos evitar que los rayos se reflejen.
algunos muy importantes, no tener un pavimento negro, como les digo, cerca de la casa, ¿verdad? Sobre todo, pues absorbe el calor, lo irradia y se transmite al interior, ¿verdad? Ahora sí que pasando, ¿verdad? Lo va transmitiendo hacia el interior de nuestra casa. La mayor protección afuera, pues son las plantas y árboles que ni reflejan ni guardan calor. En este dibujito, por ejemplo, que les pongo aquí, a mi izquierda, vemos que las grandes ventanas reflejan el calor hacia el vecino. Bueno, en el caso de que nosotros tengamos algún vecino cerca, ¿verdad? Puede ser que si tenemos grandes vidrios, ¿verdad? Grandes ventanas pueda reflejar, ¿verdad? Pero bueno, la idea es que nuestra casa esté un poquito más aislada de, de otras, ¿verdad? En caso de que muy posiblemente nos vayamos en familias, ¿verdad? A lo mejor que compremos un terreno más o menos grande y que nos vayamos, no sé, 3, 4, 5 familias. Bueno, lo lógico sería, o lo ideal sería que estuvieran más separadas, ¿verdad? Nuestras casas, cada quien en su espacio, para evitar también este tipo de situaciones, ¿no? De los reflejos y que también se transmita el calor. El agua también refleja el calor. Por ejemplo, aquí si nosotros tuviéramos, dado caso, ¿verdad? Una alberca, un chapoteadero cerca, muy cerca de la casa, pues también esta agua reflejaría esta radiación solar, ¿verdad? Porque va a rebotar y la va a reflejar hacia, por ejemplo, la casa o la pared más cercana a nuestra casa o las ventanas y por ende, bueno, también tendería a calentar mucho el interior de nuestra casa, las paredes, y luego lo va a transmitir al interior. Vemos que también el pavimento, como ya mencionábamos ahorita, absorbe y irradia calor. Entonces, aquí lo ideal es a lo mejor alrededor de nuestra casa tener una pequeña, si es que tenemos un pequeño camino o banqueta, en algunos lugares es necesario por la humedad. Entonces, que no sea muy grande, muy ancha y que no sea de un color oscuro, ¿verdad? Poner otro tipo de material en el piso bueno, pueda, no pueda absorber tanto ese calor y lo pueda transmitir luego al interior de nuestra casa. Entonces, de esta manera nosotros pues vamos a tener, ¿verdad? Algunas situaciones por ahí que más que nada son algunos tips, ¿no? Para que ustedes puedan ver de qué manera, si es que ya tienen construida la casa y si la piensan construir, no poner este tipo de cosas, ¿verdad? Que nos pueda luego repercutir en el calor, ¿verdad? Que va a estar en nuestra casa. Muy bien, como número 3, vamos a ventilar bien los espacios para que este calor circule y no se quede ahí. Si ustedes han escuchado o o conocen, ¿verdad? La situación del aire caliente, ¿no? Por ejemplo, el aire caliente es más ligero que el aire frío. Entonces, cuando nuestra casa está más caliente en el interior, este aire caliente va a estar arriba, ¿verdad? En la parte superior de nuestra losa, ¿verdad? De nuestro techo. Imaginemos que estamos dentro de nuestra casa, entonces en la parte de arriba, cuando hace calor, ese calor siempre va a estar ahí, ¿verdad? En la parte superior. El aire más fresco, pues va a estar abajo. Entonces, por eso, cuando nosotros estamos en un clima muy caliente, vamos a jugar un poquito con la posición de las ventanas. Y aquí les voy a poner varios ejemplos. Por ejemplo, en el primero que vemos aquí, en este dibujo, vemos que las ventanas altas, pues la brisa no alcanza, ¿verdad?
Entonces, este aire caliente, este aire frío, más bien que viene del exterior, va a entrar por nuestra ventana, que tenemos un poquito más alta, y va a salir por la otra ventana que tengamos. También esto es muy importante, que nosotros podamos tener ventilación, como le llamamos nosotros, cruzada, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que en una habitación nosotros, en la manera de lo posible, podamos tener dos ventanas, ¿verdad? Aunque sea una más grande y otra más pequeña. Y sobre todo, por ejemplo, en la parte superior o en la parte inferior. Y ahorita vamos a ver alguna combinación de estas. Entonces, es importante, ¿por qué? Porque el aire va a entrar por una ventana y va a salir por la otra. Entonces, por ejemplo, el aire caliente que está en la parte superior se lo va a llevar, ¿verdad? Entra el aire, se lleva ese aire caliente y lo saca, ¿verdad? Por la ventana. Entonces, de esta manera, nuestra casa se va a mantener fresca. Otra manera es con las ventanas bajas y la brisa también refresca. Aquí nomás hay que considerar si nuestra casa está, por ejemplo, en un alto y en un alto de nuestro terreno. Entonces es muy importante conocer de dónde vienen, en este caso, los vientos dominantes, ¿verdad? Esto yo creo que un poquito más en esta misma clase les voy a mostrar una página donde nosotros podemos consultar este tipo de información para que ustedes tengan idea, por ejemplo, si apenas van a construir su casa en su terreno, de dónde vienen los vientos dominantes y de esta manera nosotros también podemos tener la opción de orientar nuestra casa hacia esos vientos dominantes y lograr esto, ¿no? Que el aire entre y salga, ¿verdad? Para que vaya refrescando nuestra casa. Si tenemos nuestra casa un poquito más abajo, ¿no? Dependiendo ahora sí del nivel que tengamos en nuestros terrenos. Y si nosotros vemos que la brisa viene un poquito más abajo, pues nuestras ventanas también podemos ponerlas en la parte baja, ¿verdad? No en la parte superior. O podemos combinarla como en este otro dibujo, teniendo nuestro alerón, ¿verdad? Nuestro voladizo de la losa, para obligar un poquito a que el aire baje, ¿verdad? Penetre por la ventana y luego salga, ¿verdad? Por la otra ventana que tenemos. Como ven aquí en todos estos ejemplos que le pongo, siempre hay una ventilación cruzada, las que yo le mencionaba, que hay que tener en la medida de lo posible dos ventanas, ¿verdad? Si se pudiera en todas las habitaciones estaría mejor para lograr esto, ¿verdad? Sobre todo, como les digo, en los climas calientes, ¿verdad? Muy cálidos. Voladizos sueltos, ¿verdad? También la brisa baja y nos refresca. Estos son como algunas trampas, ¿verdad? Para que el aire empiece a circular un poquito y se pueda introducir en nuestra casa y salir, ¿verdad? Por el otro extremo. Y de esa manera, aparte que refresca nuestra casa, bueno, la limpia, ¿verdad? De algunas impurezas que pueda haber ahí en el aire interior. Seguimos un poquito con más ejemplos de la ventilación. En este caso, por ejemplo, eh, vemos aquí que nosotros lo que le llamamos las ventanas de linterna, ¿verdad? O linternilla, que están en la parte superior. Aquí el calor, por ejemplo, del techo entra, ¿verdad? En el caso que nosotros tengamos un techo a dos aguas y tengamos una ventana aquí de linterna, ¿no? Que le llamamos. Es una ventana en la parte superior, si tenemos dos, como lo vemos aquí en el dibujito, dos techos, otro más arriba, pero también inclinado. Tenemos una ventanita aquí. ¿Y qué es lo que hace el aire? Bueno, el aire caliente entra, ¿verdad? Porque está en la parte superior, pero tenemos otra ventana más abajo, que también entra el aire, pero este aire ya no es caliente, sino que está más fresco, entra y al final sale por otra ventana que de igual manera nos puede refrescar, ¿verdad? Si entra aquí porque queremos dar más ventilación cuando así la necesitamos, pero también por abajo entra más aire fresco y sale, ¿verdad? Entonces de esa manera logramos también una circulación constante de nuestro aire.
Aquí, por ejemplo, en esta otra parte, en este primero que les dije ahorita, aquí el aire, si ustedes se fijan, la dirección del aire llega directo a la ventana, ¿verdad? Porque pasa a través de este otro techumbre que tenemos aquí, de este tejado. Como les digo, esta es la posición del aire dominante, entonces por eso estamos con estos dibujos. Aquí en caso contrario, por ejemplo, cuando nuestra losa más alta, este techo inclinado que tenemos aquí, está en contra, ¿verdad?, de este viento dominante, y también lo tenemos una ventana de linternilla. ¿Qué es lo que sucede aquí? Bueno, aquí el aire caliente no entra directamente, ¿verdad? Entra el aire fresco por nuestra ventana aquí. Entra, tenemos otra ventana aquí, pero también tenemos otra ventana arriba, como les digo, tipo linterna. La tenemos y lo que provoca aquí es un sifón, ¿verdad? Un tipo sifón, aquí que un pequeño remolino, como les pongo aquí en el ejemplo, que circula de esta manera. ¿Qué es lo que hace? Bueno, que jala, ¿verdad? Sucede mucho, por ejemplo, en las chimeneas también, ese tipo de efectos que hace el viento. Entra el aire fresco, ¿verdad? El aire caliente, como les digo, siempre está en la parte superior porque tiende a subir. Entonces, lo que hace este efecto del viento es que también hace un sifón, les digo, y jala, ¿verdad? Ese aire caliente y lo saca. Este aire caliente ya no va a entrar a nuestra casa, sino que lo va a sacar. Y igualmente, bueno, tenemos la circulación cruzada. En este otro ejemplo de abajo, les pongo una ventana alta y otra baja, ¿verdad? Como les mencionaba también, aquí se puede lograr también muy bien una circulación. En la parte alta entra el aire, jala el aire caliente que tenemos en el interior y lo saca, ¿verdad? Por la ventana más baja que tenemos en la habitación. Y aquí pues es caso contrario nada más, ¿verdad? La baja, la ventana baja la tenemos en este otro lado y la ventana alta en el otro extremo. Y de esta manera pues también logramos, ¿no?, que también nuestro aire, nuestra ventilación sea muy buena. Entonces aquí les pongo también otros ejemplos de lo que pudiera ser, ¿verdad?, de acuerdo al diseño que tengamos nosotros también en nuestra casa y cómo podemos lograr también lo mismo, dependiendo pues ya al gusto, ¿no? Si nos gustan ventanas altas o ventanas bajas o más grandes. Y también la distancia entre las plantas o árboles y la casa también es muy importante y en la cual más adelante también les voy a pasar este dato. Aquí hay otros ejemplos cuando nosotros tenemos dos niveles o más, ¿verdad? Que también es importante la misma circulación cruzada, tanto en una como en otra, ¿verdad? Nada más permítanme, voy a admitir a los que están por aquí esperando en la sala. Listo. Entonces, eh, aquí, por ejemplo, también, en este ejemplo también es muy, muy importante, muy interesante cuando no tenemos la posibilidad de que en una sola habitación exista esta ventilación, ¿verdad? Cruzada, porque no tenemos quizás la opción de tener doble ventana en una misma habitación. ¿Qué podemos hacer? Bueno, a lo mejor en la medida de lo posible, ¿verdad? Cuando la ocupación de los espacios así lo permita, podemos tener un muro más abajo para que nuestro aire circule, ¿verdad?, y salga por la otra habitación, que a lo mejor están comunicadas, ¿verdad? Tenemos una división, no hasta el techo, y de esa manera podemos lograr nosotros que también nuestro aire circule. Y aquí ya nos metemos un poquito en la cuestión de los árboles. Por ejemplo, aquí tenemos árboles bajos. ¿Qué pasa aquí? Bueno, la brisa sube y no entra, ¿verdad? El viento, ¿verdad? Sube y no entra. Esto en el caso muchas veces cuando
también el aire exterior es caliente, ¿verdad? O quizás más caliente que en el interior, pues no nos conviene que entre, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, ponemos árboles que no sobrepasen mucho de nuestro nivel de la losa, de la azotea, para que el aire llegue y el árbol que hace, ¿no? El árbol le crea una barrera con su fronda, ¿verdad? Que tiene y hace o obliga, ¿verdad? A que el aire suba y se vaya, ¿verdad? No, no entre a nuestra casa cuando el aire puede ser muy caliente. Cuando sí queremos que el aire exterior entre, ¿verdad? Porque es aire fresco, pues nuestro árbol tendría que ser este sí más alto que la azotea, ¿verdad? Que la techumbre y pueda penetrar, ¿verdad? Aunque exista el árbol, pueda entrar libremente porque, bueno, nada más se vería el tronco, ¿verdad? Y el árbol estaría un poquito más alto y entonces sí dejaría pasar muy bien este viento. Y ahorita vamos a ver unos ejemplos de los que les voy a mencionar ahorita, que los setos alrededor de la casa también pueden cambiar el movimiento de la brisa dominante, ¿verdad? Como ya lo vimos ahorita en estos pequeños ejemplos. Ok, entonces continuamos un poquito con estos ejemplos de las aperturas y ventilación por el techo. Una manera de evitar que se sienta el calor en la casa es hacer aberturas en las partes de arriba de las paredes o en el techo para que el aire caliente de los cuartos pueda salir, ¿verdad? Como ya lo vimos ahorita en un ejemplo. Y lo que les mencionaba, el aire caliente siempre sube porque es más ligero que el aire frío. Y lo mismo aquí, ¿verdad? Para dejar salir aire caliente adentro con aire fresco afuera, se deja salir el aire para que el aire más fresco entre, ¿verdad? Como en estos ejemplos, poner aperturas en las paredes, como ya lo vimos, ¿verdad? Con circulación cruzada, en algunas aperturas en el techo, nada más a manera de repaso, ¿verdad? El tipo ventilación internillas, ¿verdad? En la parte superior de nuestra casa, de nuestros tejados. Y bueno, para sacar el aire caliente sobre el techo o entre el techo, el aire caliente afuera, pues no se permite entrar este aire, ¿no? Sino que se aísla. Por ejemplo, aquí, en este ejemplo sencillo que les pongo aquí, el aire si está muy caliente afuera, como ya les mencionaba, vamos a evitar, ¿verdad? Que entre a nuestra habitación, bueno, con este tipo de tejados, ¿verdad? Un poquito más altos y que le dejemos un espacio, ¿verdad? Para que pueda salir este aire caliente. Y podamos nosotros también aislar nuestras habitaciones, porque lo que no queremos es que estén muy calientes en el día, ¿verdad? Cuando hace mucho calor tampoco afuera, tampoco en la casa queremos que esté fresca, ¿verdad? Y no caliente. Y como número 3, bueno, para dejar el aire fresco más bien dejar el aire fresco de afuera, que entre, ¿verdad? Con techo plano, pues también vamos a dejarlo que circule, ¿verdad? También poniendo unas ventanitas, como les mencionaba, en la parte superior y que el aire circule libremente, pero que no entre en nuestra casa. O dejando, ¿verdad? Por ejemplo, unos huecos, también dejando unos huecos, inclusive, bueno, pues se puede poner una protección con algún tipo de ventanas, si las queremos dejar siempre abiertas, como es en el caso de lugares cálidos, podemos ponerle una malla de mosquitero, ¿no? Que se le llama para evitar que los insectos entren a nuestra casa. Y aquí viene algo interesante, ¿en dónde puedo obtener datos sobre el lugar? Precisamente es en esta página que les voy a mencionar ahorita. Aquí está el enlace. De todas maneras, en el PDF que se les mande, ustedes van a poder consultarlo. Ahorita vamos a hacer algunas consultas de ejemplo.
Entonces voy a dejar de compartir esta pantalla. Y aquí prácticamente les voy a compartir haciendo clic en el enlace que les digo, que les puse ahí en la pantalla. Me manda directamente a este lugar. Miren. ¿Verdad? Me mandó a este lugar directamente. Entonces, a lo que es esta página. Y usted la ven ahí, ¿verdad? Es www.waterspark.com. Y aquí nosotros, por ejemplo, podemos consultar casi cualquier ciudad. Hay otra página que también lo podemos hacer, que tiene otros lugares todavía un poquito más retirados, por decirlo así. Aquí podemos consultar muchas poblaciones, hasta casi a medianas o pequeñas poblaciones. Y esto les puede servir como referencia, ¿no? Por ejemplo, si ustedes, su terreno quizás esté a algunos 5 o 10 kilómetros de alguna población un poquito más grande, ¿verdad? Un pueblo o una población más grande, les puede servir como referencia esta información porque pues, realmente no cambiaría mucho si están a 5 o 10 kilómetros de algún lugar, ¿verdad? Más grande y en el cual exista esta información. Por ejemplo, me gustaría que ustedes, alguien levantara la mano o abriera su micrófono y me dijera en qué lugar están, en qué ciudad, ¿verdad? O una población cercana al terreno donde ustedes tienen, compraron o piensan adquirir, ¿verdad? Por eso la información importante. A ver, ¿quién se anima? Dígame. Ajá. Fuera. Hola, Ok. adelante por favor, hermano. Gracias, sí. hermano. Ajá. Buenas tardes, hermano. Yo tengo, primeramente Dios y el Padre Celestial nos permite la vida. Yo tengo intenciones de moverme para Texas. Estoy en California. Ajá. Y Okay. pienso comprar terreno allá donde está ubicado Pastor Rivera. Y pues el clima me platicaban que era un poquito inestable. Es muy caliente, extremadamente caliente, y cuando es frío es extremadamente frío. También, ¿cómo se llama el lugar donde? El lugar se llama Overton, Texas. Overton. Mire, vamos a Sí. buscarlo aquí. Es con B. Overton. Sí, con B chica, sí. Vamos a ver si aquí aparece. Miren ahí. Overton. Ahí está. Overton, Texas, ¿verdad? Sí. Si es cerca de ahí, le gusta información, pues va a servir muy bien para esto. Miren, aquí inmediatamente a ustedes les dice el clima. Si ustedes se fijan, aquí dice el clima promedio en Overton, Texas, en Estados Unidos. Dice, los veranos son muy calientes, ¿verdad? Como usted menciona ahorita. Sí. Son muy calientes y bochornosos. Los Ajá. inviernos son cortos, fríos y mojados. Ajá. Y está parcialmente nublado durante todo el año. Aquí en esta página les va a decir todo, para que ustedes inclusive antes de ir a algún lugar puedan consultarlo. Si ya lo tienen, bueno, consulten aquí toda la información. Y de aquí vamos a recabar, les voy a dejar al final una tarea, la información que vamos a recabar de esta página. Fíjense, durante el transcurso del año la temperatura generalmente varía de 3 grados a 34 grados. Es la variación general. Y rara vez baja a menos de 4 grados centígrados o no sube más de 38 grados, ¿verdad? Entonces ese parámetro ustedes lo pueden prácticamente consultar aquí y darse una idea de cómo estaría. Miren, si yo me sigo bajando en la página, aquí hay una gráfica pues muy práctica, ¿no? Por ejemplo, aquí les dice que el 51, por ejemplo, por ciento, a 72% está despejado. Aquí ven abajo ustedes los meses, por ejemplo, de enero a febrero está fresco, ¿verdad? Aunque está seco, me dice aquí.
De Ujú, marzo la temperatura es cómoda. De ujú. abril a mayo es caliente. Y de junio hasta septiembre es muy Súper, caliente, ¿verdad? súper caliente, Entonces sí. son prácticamente 1, 2, 3, 4 meses muy calientes. Aunque dice, bueno, que no sobrepasa muchas veces los 38 grados, ¿verdad? Está muy caliente, pero es Sí. muy hermoso. En octubre ya está caliente, en noviembre está cómodo y en diciembre, prácticamente de diciembre, enero y febrero, que es cuando llueve, ¿verdad? Más bien Ujú. la lluvia empieza, si vemos aquí, la lluvia empieza en lo que son parte de agosto, septiembre hasta diciembre. Y ya después, pues es la temporada seca, ¿verdad? Lo que le llamamos. Ujú. Esta es una gráfica con este resumen. Si bajamos un poquito más, nos sigue dando más información. Por ejemplo, aquí dice la temperatura calurosa dura de 3,7 meses, como ya lo veíamos, 4 meses prácticamente, de mayo a Ujú. septiembre, aunque ya con más detalle, les dice ya del día, de qué día a qué día. La temperatura máxima dice promedio diaria de 30 grados centígrados y el día más caluroso del año, el 12 de agosto. Así es que aquí ustedes pueden irse dando una idea, ¿verdad? Si piensan ir a este lugar, hermanos, pues cómo está el clima. La Ujú. temporada dice fresca dura prácticamente 3 meses, del 26 de noviembre al 22 de febrero, y la temperatura máxima diaria es menos de 18 grados centígrados. ¿No? O sea que sí está caliente en promedio, ¿verdad? Aunque no Mm. tanto en esta época. Y aquí vemos una gráfica también que nos muestra lo que estuvimos leyendo ahorita, ¿verdad? El fresco, de cuántos grados a tantos grados. Esta información, hermanos, también les va a servir mucho cuando nosotros veamos la cuestión de los paneles solares fotovoltaicos. Vamos a ver también esa parte y también Exacto. esta información nos va a servir mucho. Entonces, para que no por ahí guarden esta página entre sus favoritas, ¿no? Para que no se les vaya a perder y puedan después consultar cuando ustedes lo necesiten, esta información. Más abajo, esto es, vean otra gráfica también, este es un promedio por hora, por mes inclusive, ¿verdad? Esto es muy interesante, toda la información que nos da aquí. Por ejemplo, en este lugar eh, que nos mencionó la hermanita, bueno, aquí tenemos en una gráfica también eh, de otra manera, ¿verdad? Porque nos va diciendo, por ejemplo, muy frío, frío, fresco, cómodo, caliente, qué épocas del año, pero también nos lo va diciendo aquí por lo que son los horarios, ¿no? Ujú. A qué horas del día, dependiendo de la época, eh, sube la temperatura. Por ejemplo, entre julio y agosto, vemos que de 0 a 4, ¿verdad? Nos va una temperatura caliente, aunque en mayo y septiembre es más cómoda, pero a las 4, por ejemplo, de la tarde, pues ya vemos que prácticamente es lo más caliente, ¿verdad? Muy caliente en estos meses. Desde más o menos como desde las 12 del día, si vemos aquí, desde las 12 del día hasta las 8 de la noche, dura bastante en estos meses lo que es muy caliente. Entonces, por eso es muy importante conocer este tipo de información, porque nos vamos a dar una idea, ¿verdad? De cómo nosotros también, como lo que ya veíamos del sol, del viento, de todo, ¿verdad? Nos vamos a dar una idea de qué necesitamos y cuándo lo necesitamos para que nuestra casa esté cómoda, ¿verdad? Esté fresca, esté una temperatura ambiente, pues, agradable. En este caso, por ejemplo, también nos dice de las nubosidades, ¿verdad? Esta Ujú. información, por ejemplo, también nos va a servir mucho, como les menciono, para la cuestión de los paneles solares fotovoltaicos, cuando queramos tener nuestra energía por medio del sol. Dice la parte despejada del año en Overton comienza aproximadamente el 29 de mayo y dura 6 meses. Entonces sí tenemos buena parte de área despejada. Y Ujú. el día más despejado del año dice, bueno, aquí ya viene más información. Usted lo consulta en más detalle. Lo que quiero llegar ahorita es un poquito en
en el viento. Pero bueno, veamos la precipitación porque también esto va a ser muy importante cuando veamos la cuestión de la captación de aguas pluviales, ¿verdad? Cuando nosotros también vamos a ver esto, cómo vamos a captar el agua de lluvia y después almacenarla y utilizarla eh, para el riego o también inclusive para consumo humano, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver más adelantito. Entonces vemos Ok. aquí que la temperatura dice más mojada, ¿verdad? Dura 3,5 meses, de 23 de marzo al 4 de julio. Y aquí nos dice la precipitación, las probabilidades también de lluvia en estos meses, ¿verdad? Y la temporada más seca vemos que dura pues muchos meses, ¿verdad? Prácticamente sí tenemos buena cantidad de temporada seca, Sí. 8,6 meses. Y solamente de precipitaciones tenemos 3,4 meses. Entonces también hay que tomar en cuenta eso. Y Ujú. bueno, aquí viene lo de la lluvia, la insolación. Como les digo, estas son el dato que vamos a necesitar prácticamente para los paneles, ¿verdad? Lo que son las horas Ujú. natural y el crepúsculo. Aquí vemos, ¿verdad? Toda esta información, las fases de la luna, inclusive cuando ustedes, eh, para sembrar, Para sembrar. esta información también les va a servir mucho, ¿verdad? Porque la mayoría de la siembra la basamos nosotros en la cuestión del calendario lunar, ¿verdad? No tanto Ujú, del solar, ujú. sino del calendario lunar. Entonces, aquí vemos, ¿verdad? Las fases de la luna también. Muy importante esta información. La humedad, como ya les decía, aquí lo que decía usted, ¿verdad? Lo bochornoso, ¿verdad? Que en qué meses, en qué días, ¿verdad? Inclusive es para que podamos nosotros tener también la precaución. Y aquí es donde yo quiero llegar ahorita, ¿verdad? La cuestión del viento. Esto sí es muy importante también para el diseño que estamos viendo ahorita de nuestra casa. Los vientos dominantes. Aquí nos da esta información muy interesante. Fíjense, aquí nos dice, en esta sección trata sobre el vector del viento promedio por hora del área ancha o la velocidad y la dirección a 10 metros sobre el suelo, ¿verdad? Esta información está prácticamente a 10 metros sobre el nivel de nuestro suelo y varían, ¿verdad? Ampliamente dicen los promedios por hora. La velocidad promedio del viento por hora en Overton tiene variaciones estacionales leves, o sea que prácticamente siempre vamos a tener la misma. La parte más ventosa del año dura 7 meses. Fíjense, aquí tenemos buena ventilación, ¿no? Buen viento, porque va a ser importante luego combinarlo con otro tema que también vemos nosotros, que lo vamos a ver, en la cuestión de los aerogeneradores, ¿verdad? Vamos a ver también la cuestión de los aerogeneradores. Vamos a generar nuestra energía a partir del viento. Y veo que aquí en Overton tenemos también muy bien viento. Dice que dura 7 meses, de Ujú. 24 de octubre a 25 de mayo, y con velocidades promedio de más de 11 kilómetros por hora, muy buena velocidad. El día más ventoso del año dice que es el 1 de abril. Y el tiempo calmado del año dura 5 meses, del 25 de mayo al 24 de octubre. Entonces, aquí nada más habría que comparar con, le quedó la otra grafiquita, con este, ¿verdad? Aquí tenemos que la mayor cantidad de sol la tenemos de abril a agosto. Y acá vemos en el viento que de abril precisamente, fíjense, de abril a agosto, septiembre, o de mayo a septiembre, es donde tenemos la menor velocidad del viento. O sea que si Mm. nosotros, por ejemplo, ponemos un sistema híbrido que lo vamos a ver de panel solar fotovoltaico con el de viento, se nos va a compensar. Mm. Porque, ¿verdad? La parte donde hay menos viento hay más sol. Entonces, ahí vamos a compensar los dos sistemas, pero no hay que adelantar mucho. Pero entonces vemos que, bueno, aquí podemos obtener esta información que nos va a servir mucho para el diseño de nuestra casa. Aquí lo que yo les decía, de dónde viene el viento,
Es lo que quiero checar. Aquí vemos la velocidad, que más o menos está siempre en estos meses. Vemos la velocidad, ¿verdad? En kilómetros por hora. Dirección del viento. Aquí está, miren. Aquí viene la dirección del viento, ¿verdad? Nosotros vimos cuánto es el viento. Y ahora la dirección del viento. Nos dice que el porcentaje de horas en las que dirección media del viento viene de cada una de las 4 puntos cardinales. Wow. Excluido las 4 horas en la que la velocidad media del viento es de 1.6 kilómetros por hora. Pero aquí nos dice que sí viene de todos lados, del noreste, sureste, suroeste y noroeste. O sea que aquí ustedes, por ejemplo, en su casa, bueno, van a poder, esto les va a facilitar mucho porque prácticamente viene de todos lados el viento y pueden tener ventanas hacia todos lados. Alrededor. Ujú. Lados sin ningún problema y por todos lados va a entrar el viento y van a tener una buena circulación, un buen cruce de Aire. ventilación para que puedan tener o sacar, ¿verdad? Que sea aire caliente y que pueda estar fresca durante la mayor parte del año. Esto es muy, muy interesante aquí en este lugar. Normalmente siempre viene de un lugar, pero aquí viene de todos lados, ¿verdad? Está bien. No había Ujú. encontrado con un lugar así, pero bueno. Amén. Entonces, está muy bien, hermana, ahí su lugar. Eh, Muchas gracias, ¿verdad? maestro. Ha sido ¿Verdad? una bendición porque yo ya me quiero ir. Ya me quiero ir para Muy bien, Overton. Amén. perfecto. Sí, ¿verdad? Bendiciones, sí, Claro que sí. bendiciones. Y Ya miren, fui, ya ajá, fui. Ahorita está precioso. Wow, hay muchos árboles. Hay muchos árboles. Está sí, divino. Sí, perfecto, hermano. Muy bien, qué bueno, ¿verdad? Gracias a Dios. Y gracias miren, a Dios. aquí viene también otro dato interesante para ahorita que consultemos los demás, el periodo de cultivo. ¿Mm? Esto también les va a servir mucho para que lo puedan checar ustedes ya con calma. Fíjense que aquí dice que el periodo de cultivo en Overton normalmente dura 8.3 meses, o sea, son bastantes días, ¿eh? Son Wow, 157. lindo, lindo. Sí, desde el 9 de marzo hasta el 19 de noviembre. Entonces, aquí también les menciona todo esto, ¿no? Entonces les dice los grados de crecimiento. Esto lo combinan ya con la cuestión del calendario lunar. Viene aquí también la energía solar, que estos datos también los vamos a ver más adelante cuando veamos este tema, como les menciono, de los paneles solares, la topografía, vienen otros datos, ¿no? Entonces, bueno, aquí pueden encontrar ustedes toda esa información, como les digo, en la mayoría de los lugares. Hay lugares que están muy lejanos, en algunas poblaciones, pero les puede servir de referencia. Por ejemplo, otro hermanito, ¿verdad? Que quisiera que consultáramos ahorita, como ejemplo, el lugar. El nombre de la página, profesor, por favor. Sí, mira, aquí está en la parte superior, ¿verdad? Aquí donde les pongo la flecha. De todas Allá. maneras, si no, en el PDF ustedes lo van a tener, ¿verdad? Creo que por ahí el hermano Ricardo, ¿verdad? Quería también verlo de su lugar. Sí, hermano, no Ah, sé si me escucha, ajá. pero tratamos de irlo viendo así como lo iba viendo usted acá, así que ya Ah, resolvimos, gracias. ya lo checaron ahí en la página. Claro, no sale porque el lugar es pequeño, pero sí en las dos ciudades más cercanas sí, sí sale, así que nos dio una referencia. Gracias, hermano. Perfecto. Vamos a ver después otra página que también esta es de la NASA. No lo tengo aquí ahorita, pero en la próxima clase igual lo vemos. Puede ver lugares todavía más lejanos, ¿verdad? De las poblaciones. También pueden usar, pero como les digo, esta pues es muy, muy práctica y lo consulta muy fácilmente, ¿no? Viene con gráficas, eh, pueden entenderle muy bien, bien explicado, por eso me gusta más esta página, ¿verdad? Pero en algunos lugares que están muy lejanos sí podemos encontrar en otra que también les voy a mencionar. Déjame ver si la encuentro ahorita en el break, si no, en la próxima clase se las puedo proporcionar. Entonces,
Bueno, si ustedes ya consultaron en su lugar ahorita de los que están ahorita en la clase, no hay problema. Si alguien quiere que veamos también ahorita su lugar, lo podemos consultar. Y si no, bueno, ustedes con calma, ¿verdad? Consultan en su casa. Y bueno, tal vez si pudieran consultar a Cayucan, Veracruz. Cayucan. Acayucan, con A. Ah, ok. Acayucan. Acayucan, aquí en México. Veracruz. La aplicación y amor. Aquí está, miren. Acayucan, Veracruz. ¿Verdad? En este nos dice que, por ejemplo, en Acayucan la temporada de lluvia es muy caliente y nublada. La temporada seca es caliente y mayormente despejada. Y es opresivo durante todo el año. Opresivo. O sea que es como, bueno, el calor, ¿verdad? Durante el transcurso del año la temperatura generalmente varía de 20 grados a 35 grados, o sea que siempre está caliente, ¿verdad? 20 grados, y rara vez baja a menos de 17 o sube a más de 39. Pero pues sí es caliente, ¿verdad? Dice aquí que es opresivo. Bueno, vamos a ver, miren, aquí en la gráfica, en la primera gráfica, en el resumen del clima, vemos los porcentajes de nublado, de despejado, que son muchos, ¿verdad? Nublado es poco. Bochornoso, si vemos aquí de enero, febrero, parte de marzo, es caliente. De mediados de marzo hasta mediados de mayo, muy caliente. Y todavía muy caliente, más, ¿verdad? Desde mayo hasta octubre. O sea, siempre está caliente, ¿verdad, hermanos? Entonces, aquí es, pues, es un lugar, podemos decir, del trópico húmedo, porque, bueno, está cerca ya más que nada bueno, no El está mar. tan lejos de la costa, ¿verdad? Ujú. Entonces, dice que la temporada calurosa dura 2 meses y la temperatura máxima promedio diaria es de 33 grados centígrados. En mayo, el 10 de mayo, el día más caluroso del año. Y la temperatura, dice, la temporada fresca dura 3 meses, de noviembre, 28 de noviembre al 27 de febrero. Entonces vemos que prácticamente no hay mucha variación de 20 a 35 grados durante todo el año. O sea, siempre está caliente, ¿verdad? Y si vemos en esta otra gráfica, la temperatura es promedio por hora, pues ahora sí que desde las 12 hasta casi las 8 de la noche, siempre hay mucho calor y muy caliente desde marzo hasta octubre, o sea, son muchos meses, 3, 6, 7, 8 meses, que es muy caliente. Vemos aquí la nubosidad. Dice que varía, el porcentaje del cielo cubierto con nubes varía extremadamente en el transcurso del año. La parte más despejada del año comienza aproximadamente el 31 de octubre, dura 6.6 meses. Y el más despejado, bueno, el 32% del tiempo y nublado, mayormente el 28%. O sea que no hay mucha nubosidad tampoco, ¿verdad? No hay mucha nubosidad. Aquí vemos una gráfica de lo que es la nubosidad, la precipitación. Esto también va a ser importante conocer qué tanto llueve allá. Dice que la temporada más mojada dura 5.3 meses, es decir, dura un poquito más. Y dice que del 30 de mayo al 9 de noviembre, ¿verdad? La época de lluvias. Con una posibilidad de lluvia de más del 42%, o sea que sí llueve pues regular, ¿verdad? Si vemos aquí la precipitación diaria, vemos que sí, la temporada de lluvia comienza más o menos en mayo hasta noviembre, ¿verdad? O diciembre. Puede quizás durar, ¿verdad? Casi prácticamente de junio a octubre, que es lo que más dura la temporada de lluvias. Aquí vemos también la temporada de precipitación de lluvia mensual promedio. Estos datos también nos van a servir mucho cuando veamos
como les comentaba, la cuestión de la captación de aguas pluviales. Esto también va a ser muy importante tomarlo en cuenta. Aquí vemos la radiación solar prácticamente, pues aquí todo el año hay luz, ¿verdad? Radiación solar, a excepción un poquito de la nubosidad, ¿verdad? Que pudiéramos tener. Por eso es bueno combinarlo luego con la cuestión de los vientos, ¿verdad? Vientos dominantes. Aquí está la luna, ¿verdad? Las fases de la luna, como ya lo veíamos también, muy importante para la cuestión de la agricultura, la humedad. Aquí está interesante, ¿verdad? La cuestión de la humedad en este lugar. Por ejemplo, si ustedes ven, porque mencionaba la primera descripción del clima aquí al principio de la página que decía que era opresivo, ¿verdad? La mayor parte del año. Si vemos aquí, inclusive le pone insoportable, ¿verdad? Muy chistoso esto. Vean, desde enero, los niveles de comodidad por la humedad. Aunque bueno, los habitantes de allí creo que ya se acostumbraron, ¿verdad? Pero si vamos a alguien de acá que no estamos acostumbrados, sí lo vamos a sentir así. Por ejemplo, desde enero hasta diciembre, el 10% en enero es insoportable y va subiendo, ¿verdad? Hasta dura más o menos desde junio hasta septiembre, pues el 60% de nivel de humedad, ¿verdad? En estos meses diario puede ser insoportable, opresivo la mayor parte del año, ¿verdad? Como vemos aquí, y bochornoso una gran parte del año. O sea que, pues la humedad, ¿verdad? Combinada con el calor, pues crea esta situación. Entonces debemos de ver ahorita la cuestión del viento, que llegamos aquí a la gráfica. Igualmente, ¿verdad? Toman este dato a 10 metros del nivel del suelo. Y dice que la velocidad promedio tiene variaciones estacionales leves. La parte más ventosa del año dura 7.7 meses, o sea, está bien, ¿verdad? Porque se hace mucho viento. Y buena cantidad de meses, ¿verdad? 8 meses. Del 4 de octubre hasta el 27 de mayo, que también, pues en estos meses hace calor, bueno, prácticamente todo el año ahí, con velocidades promedio de más de 12.7 kilómetros por hora, también muy buena velocidad del viento para poderle dar una buena ventilación también a nuestra casa. Vemos el día más ventoso y el tiempo más calmado del año dura 4.3 meses, del 27 de mayo al 4 de octubre, ¿verdad? Que son los días que, bueno, hace más calor. Una velocidad promedio del viento de 10.3 kilómetros por hora, aunque sigue haciendo viento, ¿verdad? Sí, veo que sigue haciendo viento, aunque no a más velocidad, pero sí nos va a funcionar muy bien para la cuestión de la ventilación, ¿verdad? De nuestra casa. Bueno, y también vamos a ver los materiales, que también es una parte muy importante. Aquí está la dirección del viento. Porcentaje dice, aquí sí nos dice una dirección más estable. Dice la dirección del viento promedio por hora predominante en Acayucan es del norte durante el año. Entonces aquí sí vemos una dirección dominante, ¿verdad? No en el caso, por ejemplo, del otro lugar que vimos ahorita en Texas, que ahí prácticamente decía que por todos lados, ¿verdad? Por todos lados, todas las direcciones, había viento, llegaba el viento. Aquí no, fíjense. Aquí en Acayucan, la mayor parte del año viene del norte. Y está bien, ¿no? Porque luego del norte son los vientos frescos, ¿no? Son los vientos un poquito más frescos de la parte norte. Entonces vemos aquí que prácticamente durante todo el año, como lo vemos en esta gráfica, viene del norte. Muy poca viene del sur, por ejemplo, algunas partes en algunas épocas de los meses, ¿verdad? Pero no mucho, del este también, pero no tanto, pero la mayoría viene del norte, ¿verdad? Ya sea del noreste o del noroeste. Entonces, pues está bien, ¿no? O sea,
podemos tomar esto como referencia para nosotros poder ubicar quizás las partes las ventanas más grandes, podríamos ubicarlas hacia el lado norte, ¿verdad? Hacia el norte o noreste o noroeste. ¿Para qué? Para captar esos aires que vienen de esta dirección del norte y nosotros poderlos utilizar para sacar, luego como veíamos en los pequeños ejemplos que yo les daba, en los dibujitos, poder sacar ese aire caliente con otras ventanas que tengamos hacia el sur o sureste o suroeste, para poder sacar ese aire caliente, ¿verdad? Entonces, sí va a ser importante tomar mucho en cuenta esta parte del viento dominante para el diseño de nuestra casa. Si ya la tenemos, pues hay que ver la manera de poder hacer estas modificaciones, ¿no? En nuestra casa, en la medida de lo posible, ventanas un poquito más grandes, en el caso aquí de Acayucan, ventanas más grandes hacia el norte, quizás más pequeñas o no tan grandes a la cuestión del sur, ¿verdad? Para nosotros poder lograr refrescar nuestra casa la mayor parte del año. Y bueno, aquí tenemos ya otros datos, ¿verdad? La piscina, bueno, aquí porque ya es muy caliente. Entonces, bueno, ustedes ya con calma pueden empezar a consultar, pero sí es importante que tomemos en cuenta todos estos datos, ¿no? Hay que tomarlos muy en cuenta. Para, sobre todo, el diseño de nuestra casa, si va a ser nueva, como ya les menciono, si ya la tenemos, bueno, hay que ver la manera de poderla adaptar, ¿verdad? Haciendo unas pequeñas modificaciones con los datos que yo les voy a seguir dando durante estas clases. Ustedes lo van a ver que no es tan complicado, pero sí les va a ser de mucho beneficio el poder tener esta información. Bien, entonces Gracias, maestra. sí, les voy a... Gracias a ustedes también. Los que no, bueno, yo creo que ya lo fueron consultando ahorita junto conmigo, ¿verdad? Algunos hermanos me decían, pues vamos a consultarlo ya ustedes con más calma. Esa va a ser parte de la tarea. Ahorita se las voy a mencionar. Les voy a compartir la diapositiva para terminar esta primera parte de la clase. Ahora nos falta otra parte. Esta es la primera parte. Aquí nos menciona, seguimos leyendo un poquito en el libro del Hogar Cristiano, para que también esto lo puedan leer ustedes, viendo que hay mucha información en estos libros, ¿eh? En estos que a veces, muchas veces pensamos que no, pero sí, acerca de nuestras casas. Por ejemplo, aquí dice que evítense en las tierras bajas. Si queremos que nuestras casas sean moradas de salud y de dicha, tenemos que situarlas en un lugar alto, fuera del alcance de los miasmas y las neblinas de las tierras bajas, y permitir que entren libremente en ella los agentes vivificantes del cielo. Porque ella menciona que en lugares bajos no, porque puede ser que en algunas zonas, en algunas regiones, haya mucha nubosidad, ¿verdad? Como dice aquí, neblinas en las partes bajas, por mucho tiempo, ¿no? Quizás unas horas del día o buenas épocas del año. ¿Por qué? Porque, bueno, esa nubosidad, esas neblinas, no van a permitir, por ejemplo, que entre directamente el sol, ¿verdad? Que es lo que queremos, que entre también el sol, para que pueda traernos salud y pueda limpiar, ¿verdad?, el ambiente dentro de nuestra casa. Entonces, por eso dice, sitúalas en lugares altos, donde ya la neblina no llega, ¿verdad? Y de esa manera podemos permitir que estos agentes que le llaman ya vivificantes del cielo penetren, ¿verdad? O entren libremente en nuestra casa. Nos sigue diciendo también que no haya pesadas cortinas ni enredaderas, ¿verdad? Que por muy hermosas que sean, hagan sombra a las ventanas, ¿verdad? Lo que ya veíamos, que en algunos lugares sí necesitamos que entre la luz directa del sol,
y por haber tanta vegetación muchas veces alrededor de nuestra casa, no permite hasta que entren directamente el sol. Dice, ábranse estas y sus persianas y no se deje que crezcan árboles tan cerca de la casa que quiten la luz del sol. Entonces dice que el sol podrá ajar cortinas o decolorar, ¿verdad? Y alfombras y deslucir los marcos de los cuadros, pero en cambio hermoseará con los colores de la salud las mejillas de los niños, ¿verdad? Aquí pone un ejemplo muy claro, ¿verdad? Muy práctico, que no importa, ¿verdad? Que se decoloren las cortinas de las alfombras, pero debemos dejar, ¿verdad? Que penetren estos rayos directamente del sol, que son más beneficiosos para nuestra salud. Y otro párrafo, ahí en esa misma página, en la 118, nos dice que el patio alrededor de la casa, un patio hermoseado con árboles dispersos y algunos arbustos plantados a la debida distancia de la casa, ejerce una influencia feliz sobre la familia. Y si se lo cuida, no causará perjuicio a la salud. Hay que tener bien cuidados la vegetación que tengamos alrededor de nuestra casa, podarlo cuando sea necesario, para que el sol pueda penetrar el viento, ¿verdad? Para que pueda limpiar nuestros hogares. Dice, pero los árboles de sombra y las matas de arbustos densas alrededor de la casa la hacen malsana. Por la sombra, ¿verdad? Que siempre está ahí. Porque impiden la libre circulación del aire y el acceso a los rayos del sol. En consecuencia, se nota humedad en la casa, especialmente durante las estaciones lluviosas, ¿verdad? Muy buenos consejos que nos da ella acerca de esto. Y por cierto, estoy poniendo varios ejemplos muy prácticos donde ustedes pueden evitar, ¿verdad? ¿Cómo lo pueden hacer para evitar este tipo de situaciones y dejar que, como decimos, circule libremente el aire